Muy bien, continuamos entonces con esta catequesis en torno a la misa. El viernes pasado habíamos comenzado a ver las distintas partes de la misa. Decíamos que la misa tiene dos partes principales, que es la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y esas dos partes principales están antecedidas por los ritos iniciales que suelen comenzar en la sede y los ritos conclusivos con la bendición y demás. Vimos el viernes pasado los ritos iniciales con los cuales comienza la misa, y dentro de ellos esos dos momentos principales que son el acto penitencial, con el cual comienza la misa uno pidiéndole perdón a Dios y purificando el corazón. Y esa oración colecta que decíamos que el sacerdote, cierra todas las peticiones que hace el pueblo de Dios como en cuanto sacerdote. La dinámica, hoy vamos a ver entonces la mesa de la palabra, hoy y mañana, y si Dios quiere la semana que viene, la mesa de la Eucaristía. Los dos momentos más importantes. Hoy, entonces, la mesa de la palabra. Las distintas partes de la misa tienen una gran, ordenada en nuestra salvación. Son muy adecuadas al ser humano, a nuestra condición de ser espirituales y corporales a la vez, a nuestra condición de naturaleza herida, necesitada de la gracia, necesitada de purificación y siendo elevada por ella. O sea, es un remedio adecuado. La lógica que tiene la misa no es una lógica, digamos así, abstracta, o que uno puede cambiar los elementos o las partes, sino que tiene la misma lógica que tiene una edificación, que si uno primero hace los cimientos, luego hace las paredes, luego hace el techo. Pues ya hace el techo y después quiere hacer los cimientos y le cae el techo a la cabeza. Y así cada parte nos va llevando a la otra y complementa a la otra. Por eso de ninguna manera nunca hay que dialectizar u oponer las distintas partes de la misa, sino que cada una tiene su propia su entidad, digamos, y nos va llevando a la siguiente. Hoy tenemos entonces esta mesa de la palabra. Entre esta mesa de la palabra, en la cual escuchamos los textos bíblicos, que mañana vamos a explicar un poco mejor cómo se ordenan las lecturas que escuchamos, y la mesa de la Eucaristía, entre estas dos mesas, estas dos partes importantes de la misa, hay una conexión muy importante. Porque la palabra es lo que le da sentido a lo que luego va a ocurrir aquí. El signo palabra, vieron que hablamos al comienzo, cuando arrancamos este tema de la catequesis sobre la misa, hablábamos de los signos, cómo está lleno de signos. Explicamos algunos, la vela, el incienso, los ornamentos. Está lleno de signos, las posturas corporales. A través del signo llegamos a Dios, y Dios a través del signo nos da su gracia, ¿no es cierto? Es como una escalera que sube, comprendemos mejor a través del signo ese mundo sobrenatural y es invisible, pero tan real como el mundo visible y natural, y a la vez baja la gracia de Dios a través de esos signos. Entonces, dentro de esos signos, uno de los más importantes, si no el más importante, es el signo palabra. ¿Vieron? Porque cuando dice una palabra, lo que uno dice es la expresión de lo que uno piensa. Bueno, esa es lo que debería ser, ¿no? Del verbo mental, del no mental que se piensa, uno lo expresa a través de un signo audible, entra por un sentido, por el oído. Entonces, el signo palabra es el que le da el sentido a otros signos. Por ejemplo, si ustedes me ven a la distancia sobre una persona que yo estoy haciendo este gesto, ¿qué estoy haciendo? Y si no escuchan, ¿no es cierto?, no van a saber si estoy bendiciendo a la persona o estoy
absorbiendo sus pecados. Si estoy bendiciendo, pueden escuchar tranquilo. Estoy confesando, ahí no pueden escuchar. Pero, ven, este gesto en sí mismo es como, si no tiene el cartel, es un camino para acá, para allá, puede ir para distintos lugares. Lo que le da sentido es la palabra. El sacerdote, si estoy haciendo una bendición, digo, bendice, Señor, este rosario, lo que sea. En cambio, si es la absolución, yo te absuelvo de tus pecados. Entonces, la palabra le da sentido al gesto. Por eso el signo palabra es el más importante. Fíjense que después, como veremos, en la consagración, ¿cómo sabemos que Jesús está ahí? Y porque el sacerdote dice la palabra. La palabra ahí que tiene una eficacia por la gracia de Dios de convertir ese pedazo de pan en el cuerpo de Jesús. El signo palabra. Por eso lo que acontece aquí, que es la palabra, esta es la palabra con minúscula, esta palabra. Pero esta palabra que se lee aquí es la palabra con mayúscula, es la palabra de Dios. El Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre y habla con una palabra audible para nuestros oídos. Y gracias a que es audible para nuestros oídos, algunos escritores, hagiógrafos, escribieron esa palabra, ¿no? La volcaron allí. Me parece que estoy acoplando esto. Escribieron esa palabra y de ese modo entonces quedó escrita allí en la Sagrada Escritura, ¿no? En la Biblia. Hay una relación entonces entre la liturgia de la palabra que acontece aquí entonces y la liturgia de la Eucaristía. Sin la liturgia de la palabra, sin esta mesa se convertiría en algo mágico. El mundo de lo mágico, de lo supersticioso, es otro mundo, no es el mundo nuestro, el mundo de la devoción. ¿No? Esto no es un mundo mágico ni supersticioso, tiene un sentido, pero el sentido se lo da esta mesa. Entonces, sin esta mesa de la palabra, lo que acontece aquí se transforma en algo mágico. Y sin esta mesa de la Eucaristía, la palabra se transforma, si solamente fuera la lectura bíblica, el ambón fuera el centro de nuestro culto, sin luego el ofrecimiento de Jesús, la consagración, etcétera, el banquete eucarístico, esta palabra se volvería una palabra sin fuerza. ¿Entiende? Porque sería lo mismo que yo viese un cartel que me indica hacia allá, pero no tengo fuerzas para caminar porque tengo que alimentarme. ¿Entiendes? Si la sola palabra, la sola Biblia no nos puede salvar, porque nos puede decir lo que está bien y lo que está mal, pero no nos puede dar la fuerza para hacer el bien y evitar el mal. La fuerza para hacer el bien y evitar el mal lo tenemos del alimento. Y el alimento está acá. El alimento que se come, ¿no? Este alimento entra por el oído, nos indica el camino. Y este alimento que entra por la boca nos da fuerza para recorrer ese camino. Por eso me parece que valía la pena, ¿no?, detenerse un poco en la relación que existe, y por eso el culto católico, la misa, como el culto por excelencia de la Iglesia Católica, como la mejor expresión del culto a Dios, logra una síntesis muy bien lograda que por ahí, en otras confesiones, aún en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel que tenía la sinagoga, en la cual, era la palabra, nada más, no logran, o sea, esto logra un complemento tan bien logrado en lo que nosotros necesitamos, porque necesitamos luz para nuestra inteligencia y necesitamos fuerza para nuestra voluntad. Con la luz sola no alcanza, con la fuerza sola no alcanza, porque si salimos para cualquier lado, al final no tiene sentido, ¿no? Y aquí se logra perfectamente esa sintonía. Bueno, esta
Liturgia de la palabra, entonces, tiene diversas partes. Vamos a tomar como ejemplo la misa por excelencia, que es la misa dominical, ¿no? La misa dominical es el eje de todas las celebraciones. Es como el arquetipo de toda celebración, de toda misa, es la misa que tenemos el domingo, que tiene algunos elementos que no tiene la misa cotidiana. Consta entonces de las lecturas. Mañana vamos a ver un poco mejor eso, cómo se distribuyen las lecturas, pero tenemos una primera lectura, tenemos un salmo que suele cantarse, porque el salmo de por sí es para cantar. Tenemos una segunda lectura, ¿no? La primera suele ser del Antiguo Testamento, el salmo del Antiguo, ¿no es cierto? El salmo, bueno, es del Antiguo Testamento. Una segunda lectura del Nuevo Testamento, y luego el Evangelio, que ocupa como un lugar central en las lecturas, rodeado del aleluya, que estamos de pie, a veces con una procesión, con un evangeliario. Eso más o menos mañana lo veremos un poco mejor. Tenemos entonces las lecturas. Luego de la lectura viene la homilía, que algunos por ahí somos más largos para predicar. Bueno, la homilía, que es la explicación de las lecturas, ¿no? La homilía del sacerdote, o bueno, del obispo. El obispo suele hacer la homilía, como decíamos, a la sede, sentado. La homilía parte del hecho, del texto, o a veces del santo que se celebra. Busca iluminar nuestra inteligencia con alguna verdad de fe y mover nuestra voluntad con alguna verdad de la moral a practicar, ¿no? Tiene como esos tres elementos: parte del hecho, de ahí abstrae, por decir así, del contenido de la Escritura a una verdad de fe, y luego la trata de bajar para que cada uno la trate de vivir a esa verdad que ha sido proclamada. Lecturas, homilía. Luego de la homilía viene el credo, ¿no es cierto? Que en el credo nosotros a esa palabra de Dios con mayúscula, que es Dios que nos habla, le respondemos con nuestra fe. La fe es el asentimiento a la palabra de Dios, ¿no? En nuestra respuesta. La fe tiene un elemento de confianza, es como decir creo, es como decir confío en lo que Dios me ha enseñado, ¿no? Creo es decir confío, y es decir creo en esto, confío en que Dios me ha enseñado esto y esto. El elemento de confianza es fundamental en la fe, porque si yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, etcétera, etcétera, lo creo porque confío en Dios, porque confío en Dios que a través de Jesucristo me ha enseñado esas verdades. ¿Entienden? El puente es la confianza, es el puente en la fe. La confianza es el puente. Después pasa por ese puente todas las verdades de nuestra fe. Bueno, entonces el credo, tenemos las lecturas, la homilía, el credo, en el cual nosotros respondemos con nuestra fe. Ahí está el tronco de nuestra fe. Hay otras cosas que no son parte de nuestra fe, son opiniones, podemos discutirlo, podemos estar, pero eso, como decir, en esto tenemos que estar todos de acuerdo. Este es nuestro símbolo, este es nuestro escudo. Mira, cuando antes la heráldica, la familia tenía un escudo familiar. Bueno, este es nuestro escudo, este es nuestro símbolo, esta es las verdades de fe. Ahí está lo esencial que nos une a todos nosotros. Después, en las cosas opinables, cada uno piense lo que quiere, pero en esto, el que no esté de acuerdo con esto no es católico, porque eso es lo que nos une, ¿cierto? Después hay otras cosas que son opinables, ¿no? No todo es dogma de fe, pero esas cosas sí nos comprometen a todos a pensar de la misma manera, porque no son nuestros pensamientos, sino que es nuestro asentimiento a lo que Dios nos enseñó, ¿no?
ahí están expresadas, bueno, eso es un capítulo aparte, el credo, ¿no? Para ver. Y termina con la oración de los fieles, en las cuales nosotros expresamos de un modo católico, es decir, universal, rezamos por el Papa, por el obispo, por los sacerdotes, por la necesidad de la Iglesia, rezamos por toda la Iglesia católica. Vieron, cada uno tiene sus intenciones, cada uno pide, pero para no quedarnos encerrados en mis problemitas, lo que yo quiero, y abrir un poquito la oración de los fieles, la idea es que uno pida, no solo por las necesidades nuestras o propias, sino también por las necesidades de toda la Iglesia católica, en todos los lugares del mundo. Y no solo la Iglesia católica militante o peregrina en esta tierra, sino también por la Iglesia católica purgante, por todas las almas que están en el purgatorio. Bueno, hasta allí entonces tenemos la liturgia de la palabra. Mañana, si Dios quiere, veremos más en concreto los textos bíblicos que escuchamos, más o menos cómo se dividen, cómo se van seleccionando, para que uno tenga más o menos una aproximación a eso, los libros que se utilizan, para concluir de ese modo entonces con esta parte de la liturgia de la palabra. Les dejo la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, será hasta mañana si Dios quiere.